Bienvenidos a este espacio que es Pensándonos a nosotros mismos. En Comarca Sí, el pensar y el pensar entre muchos es una experiencia nutricional. Y por supuesto, como hoy estoy rodeada de médicos, se me ocurren esas palabras tan apetitosas. Ricardo Martínez, Juan Carlos Zelay es uno de nuestros acompañantes de este viaje de pensar. Bienvenido. Gracias. Y bueno, tenemos una muy buena oportunidad hoy de poder que otros conozcan a Juan Carlos Zelay, y que es, más allá de los afectos que uno tiene, es una persona reconocida fundamentalmente por tres dimensiones, que sería interesante abordar algunas hoy acá. Una de ellas es que Juan Carlos es médico tocoginecólogo, ha sido jefe de servicio de tocoginecología del Hospital de Lanús, del Narciso López de Lanús, durante muchos años. Hay otra dimensión muy importante de él, es la dimensión de la bioética, porque Juan Carlos es uno de aquellos que hacen de la bioética un oficio, digamos, es un bioeticista de oficio. Es decir, hoy lleva adelante una serie de actividades de bioética, es una persona referente por sus opiniones, por sus posiciones y además por lo que hace. Y hay otra dimensión muy interesante, que quizá es la menos pública que tiene Juan Carlos, pero que tiene un enorme valor, es que de alguna manera combina estas otras dos dimensiones, que es una actividad colectiva, no muy difundida, pero muy profunda, que hace Juan Carlos con otro grupo de profesionales en el Impenetrable, trabajando desde hace, creo que son 15 años, con una de las comunidades tobas del Impenetrable, que creo que esto sería una de las cuestiones que sería muy agradable que nos comentara sus reflexiones acerca de ello. Juan Carlos, el que te hayas recibido de médico y después hayas hecho este camino de la bioética, ¿fueron los peldaños, así los estribos que te hicieron llegar al encuentro con los tobas? ¿O era algo que lo venías elaborando mucho antes del 76 cuando te recibiste? No, no creo que las cosas sean lineales, no hay manera de pensarlas como lineales en este tipo de cosas. En realidad, en mi encuentro con el pueblo toba, para ellos y dentro de su propio idioma, para el pueblo com, fue una casualidad. Lo que no fue una casualidad fue el intento de empezar a entender qué estaba pasando en el conurbano bonaerense, porque todo surgió en el conurbano bonaerense donde yo trabajo. Ahí hubo durante todo un tiempo una serie de problemas en la comunicación con los pacientes. Y nos llamó la atención, y con otro amigo y compañero de trabajo empezamos a investigar que no podía haber tanta gente que no entendiera lo que se le decía, y que algo estaba pasando. Y ahí empezamos a darnos cuenta que lo que sucedía era que mucha de la gente, como sucede actualmente, que vive en el conurbano, es migrante en primera o segunda generación del interior, y que sus códigos lingüísticos son diferentes a los de uno. Entonces no es que no entienden porque tienen menos capacidad para entender, sino porque hablamos códigos diferentes. Entonces empecé a estudiar esto y la casualidad me fue llevando al charco. Ahí, por distintas cosas, en un momento determinado hubo todo un trabajo sobre recuperación de parteras tradicionales, y yo estaba trabajando en ese momento en la investigación sobre medicalización del embarazo y el parto, todo el proceso de cambio de poderes y juegos de poderes dentro del momento del embarazo y el parto. Vos decís cuando el parto dejó de ser un acontecimiento natural de la hembra humana y se convirtió en un hecho cultural expuesto al consumo. Sí, cuando en realidad fue sustraído por la ciencia incipiente. Es decir, en realidad para poder hacer esto se hacen dos cosas muy simples. La primera, se la acuesta a la mujer, y la segunda, se le enseña cómo tiene que parir. Es un juego cultural de hegemonías de distinto tipo. Pero en el medio de eso me invitan casualmente a empezar a ir a un trabajo que había, y como yo estaba interesado en el trabajo de sacar datos y de buscar datos sobre las formas de parto, y se habla mucho y hay toda una tradición de que en tal lugar paren todos sentados y en el otro paren todos, bueno, me fue llevando el cuclillas, todas las variantes. Entonces esto me llevó a empezar a ir, y durante 2 años estuve tomando apuntes, viendo cómo funcionaba esto. ¿Y el lenguaje? Y viendo esto del lenguaje. El lenguaje después viene, porque resulta que en el medio de esto sucedió que una señora, que yo la veía como viejita, pero no sé muy bien cuántos años tenía,
en el tercer año que yo ya iba, me pregunta, a través de un intérprete, y ahí ya empiezan las cosas del lenguaje, me pregunta, ¿qué pensaba yo pero lo que fue interesante fue la expresión que usó la señora, y la traductora me dice, la viejita dijo, pregúntele al doctorcito, que era yo, que parece que le gusta escuchar. Yo llevaba 2 años escuchando. Entonces, pero en esta cultura y en esta comunidad escuchar es importante. Entonces, ¿qué piensa de esto? Y la chica, muy prudentemente, que yo ya la conocía, se acerca y me dice, mire doctor, que acá se abre o se cierra la puerta, porque cuando una persona anciana en una comunidad de estas preguntas, lo que se le contesta es muy importante. Entonces, a partir de ahí, yo aprendí algunas cosas que tienen que ver con la prudencia y contesté lo que realmente pensaba. Por eso decía hoy que lo de la academia, contesté lo que pensaba en ese momento, que era que en realidad no sabía nada. Y le dije eso, que en realidad no sabía, que no los conocía y que por lo tanto no tenía cómo opinar sobre eso. Lo que sí sabía era por qué yo iba ahí. Y esto, ahí no me dijeron nada, pero lo que fue interesante posteriormente fue que en muchos de los lugares, cuando me señalaban como que el doctorcito que le gusta escuchar. O sea, y esto marca determinadas cosas, porque en realidad en la salud uno de los problemas fundamentales de este momento es la no escucha. Entonces, esto está todo absolutamente relacionado y está fundamentalmente basado en el hecho de esta relación entre dos sujetos, dos seres humanos, que es como mínimo la relación de la atención médica. Ahora ya me corro ese espacio. Y por lo tanto es un hecho ético. Si nosotros juntamos todo esto, no hay distintos escalones, todo se va dando junto, ¿no? A partir de ahí yo empecé a hacer un compromiso de ir, esto fue en el 95, 94, y empecé a ir y los primeros años, hasta el año 2001, fui solo, o sea, fui con mi mujer, nos tomábamos 12 días de vacaciones que teníamos en el hospital y íbamos, y charlábamos. Y poco a poco empezaron a ir pidiéndome, en la medida que entraba en confianza, que hiciera algunas cosas, que atendiera. Esto se da casi en cualquier cultura. ¿Te pedían o te consultaban? Es decir, había un problema de un orden médico. Necesito que vayan acá o a ver si puedo ir acá. Y iba, miraba, veía que lo que podía decir, charlaba sobre todo. Y de ahí fue surgiendo la idea de que algunas cosas se podían hacer. Realmente la situación de salud de las poblaciones. Yo acá quiero, perdón, yo sé que el tiempo es cortito, pero no te preocupes. Quiero aclarar algunas cosas. Todos los términos que yo voy a utilizar hacia los pueblos originarios, sí, y necesariamente por un asunto del lenguaje, son términos de dominación. Los com son com, no son pueblos originarios. Los tehuelches son tehuelches. El término pueblo originario es un término de integración nuestra. Bueno, de hecho te digo que el lenguaje es el acto de dominación por excelencia. Por eso, entonces quiero decirlo porque de alguna manera lo tengo que nombrar. Y entonces, pero consciente de este hecho. Entonces, cuando nos refiramos entonces, ¿cómo decimos? Com es el singular y compi es el plural. Compi. Compi. El pi es el plural. Los yo no hablo toba, no hablo com, no lo sé hablar, algunas cosas entiendo, y siempre trabajo con el grupo que se conformó a partir del 2001. Este año se cumplieron 10 años consecutivos de ir al Chaco 1 o 2 veces a lo largo del año. En esto me acompañan en la organización gente que pertenece al Hospital Santoyani, que se llama Sergio Auger, gente que pertenece al Hospital Muñiz, Juan Carlos Agüín, y gente del hospital nuestro, del Hospital Narciso López, y de otros hospitales de la zona. Y es un grupo totalmente voluntario, no es una ONG, es un grupo voluntario que se va organizando. Pero lo interesante de este grupo voluntario, sí, se van cambiando. Las confrontaciones en relación a que ustedes son todos profesionales, gente que ha salido de la universidad, que además tienen algunos supuestos con respecto a la salud, con respecto a determinadas herramientas para la prevención. Cuando se encuentran con la comunidad de los Copi. Tobas. Para nosotros son tobas. Tobas. Sí. Cuando se encuentran con la comunidad de los tobas, las prácticas y las relaciones con respecto a la salud y a la enfermedad de la comunidad, ¿están muy distantes de lo que nosotros hacemos? A ver. No en todo. El asunto no es pensar si un toba le duele la cabeza, si tiene que tomar un analgésico o no. El asunto es saber cómo y por qué lo va a tomar. Es decir, no hay muchos tobas usando ya chiripá, usan vaqueros. Pero el asunto es que no tengan que transformarse en blanco por usar vaqueros. El asunto es cómo respetar su lógica de construcción
para que esto se entienda de alguna manera. Nosotros no hacemos nada, absolutamente nada que no esté propuesto por la comunidad. Es más, lo que podemos hacer a veces, durante el año nos comunicamos con ellos, todo el año estamos comunicados. Y nos dicen, por ejemplo, necesitaríamos que revisen a la gente de tal, doy como ejemplo, de tal, porque tenemos problema de la vista. Y nosotros no tenemos oftalmólogo, le contestamos, no, eso no lo podemos hacer. Pero si me dicen, bueno, necesitamos que hagan Papá Nicolau, bueno, vamos y hacemos Papá Nicolau. Una de las primeras veces fue así, nos dijeron, la carta que yo recibí decía, la tengo guardada, no me di cuenta de traerla, necesitamos que hagan el estudio porque las mujeres nuestras se mueren de lo que no se mueren las blancas. Eso era así, nos quedamos así. Entonces empecé a charlar, a ver de qué se trataba, y se trataba del Papá Nicolau. Porque se mueren, claro, de cáncer de útero avanzado. Estamos con el doctor Juan Carlos Zelay, estamos hablando de sus experiencias con la comunidad Toba, ya regresamos.